Bienvenidos, señores y señores, un domingo más con todos ustedes en este programa Iglesia en León. Hemos asistido a la celebración de la Santa Misa desde la Iglesia de las Ventas y estamos, pues un domingo más con todos ustedes para hablarle de la vida y la realidad de nuestra diócesis. Y hoy vamos a hablar realmente de la realidad, de cómo está nuestra diócesis, vamos a hablar del diaconado permanente, vamos a hablar de la situación de esos pequeños pueblos que quieren seguir contando con la palabra de Dios y pues ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces, cada vez hay menos curas, cada vez hay menos posibilidad de poder llegar, pero gracias a estas personas y gracias a otros colaboradores con la diócesis, como pueden ser estos diáconos, los que llevan la palabra de Dios ante la ausencia de presbítero, pues vamos a ver esa realidad de esos pueblos que quieren seguir viviendo en la fe. Y para hablar de eso, del diaconado permanente y de ese seguir viviendo la fe plenamente, tengo aquí conmigo a Felipe Portillo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y a Ginio Méndez. Muy buenos días. Buenos días. Los dos diáconos permanentes ya desde hace muchos años participando y colaborando. Y quiero que hoy que nos contéis un poco, iremos hablando y viendo. Lo primero, Felipe, ¿cómo llega a ti la llamada? ¿Cómo decides convertirte en diácono? Bueno, partiendo de mi realidad familiar, ¿no? Yo siempre he estado inquieto, metido en la iglesia desde que tengo 15 años, ¿no? Estuve en movimientos juveniles, luego estuve siempre acercándome a la iglesia, luego estuve también estudiando con los curas, ¿no? Y a partir de ahí luego ya me casé y luego siempre he tenido la inquietud de servir a la iglesia de una forma más profunda, ¿no? Y con mayor tiempo. Y el diaconado permanente es algo que se instituyó en la iglesia ya desde el Concilio Vaticano II, cuando yo básicamente nací, o sea que más o menos tiene mi edad, estoy un poco viejo, y entonces a partir de ahí yo me fui enterando de que existía el diaconado permanente cuando vine aquí a España. Mi mujer es de aquí, de un pueblo de Calzada del Coto, fuimos a vivir allí y me enteré de que aquí también se había instituido el diaconado permanente. Sí. Entonces a partir de ahí empezamos con Anesio Iglesias, el párroco de San Francisco de la Vega, sí. Ahí empezamos a hablarlo. Y luego él ya nos puso en contacto con Jesús, que es el obispo ahora de Córdoba. Ahora en Córdoba. Ahora está en Córdoba, claro. Sí. Jesús cuando era solamente el vicario pastoral, con él empezamos a hablar y empezamos a ir a la montaña. Empezamos a ir a Bavia, a Cena de Luna. Ahí también empezamos a hablar de esto con el diácono que estaba, que es Paco, y empezamos a tener una experiencia, sobre todo con grupos de confirmación. Íbamos a ayudar alguna vez a dar una charla a los chavales que están preparando la confirmación. Y a partir de ahí me empecé a formar con él. Y ahí empezó mi andadura. Tardamos muchos años en formación, bastante, casi 10 años estuvimos formándonos, porque también había que echar a andar todo el diaconado permanente, porque se había quedado solamente en uno. Entonces ya conmigo y con otros compañeros, con Eugenio, también empezamos a andar. Y luego ya se incorporó aquí mi compañero. Y después se han ido incorporando más personas. Hemos tenido aquí a Miguel. Sí, Miguel es el último que han ordenado. Sí, Miguel es el último ordenado con diácono. También está Juan, somos 6. ¿Dónde estás ahora mismo ejerciendo tu labor de pastoral? Ahora estoy cerca de Sagún, en la Requejada, le llamamos. Celada, Juara y Juara son pueblos de la Requejada, dicen. Río Sequillo, Villalmán, Villalebrín y San Martín de la Cueza. Pueblos, me imagino, muy pequeños, con ya muy poca gente muy mayor. Sí, una curiosidad. El único pueblo que yo conozco, el que no tiene carretera asfaltada, la principal, es Río Sequillo, el único. Sí, tienes que llevar realmente por el camino. Porque solo hay dos personas viviendo ahí, ¿sabes? Y algunas veces una marcha a Asturias, solo queda una. Sí, son pueblos que no tienen casi habitantes. Villalmán, por ejemplo, solo en verano. San Martín sí tiene un poquito más, que ahí sí vive una pareja joven que le da mucha vidilla ahí. Son una pareja. Ahora la gente lo ve con más normalidad y demás, pero cuando llega esta figura del diácono permanente, eso de no tener un cura, tener a alguien que además está casado, como que te rompe un poco los esquemas, ¿no? ¿Te ha costado llegar a entrar a la gente o han sabido entender la situación? Yo lo primero que hice fue
cortar por lo sano. Llevé a mi mujer, a mis hijos, que estaban pequeños, porque ya están mayores, pero hace 10 años estaban pequeños, eran chavales, y lo que hice fue cortar por lo sano. O sea, les presenté, yo soy diácono permanente y tengo hijos. Esta es mi mujer, estos son mis hijos, Cristina, Samuel, Sara, Diego, y nada, les dije, soy un ministro, pero estoy casado. La diferencia es que yo no celebro la Eucaristía, no confieso, porque tampoco sabía qué decirlo claro, pero me tocó confesar. Y esas dos cosas les dije y para que me entendieran, ¿no? Sí, sí. Y la gente, pues, al principio se sorprendió un poco, pero yo creo que al poco tiempo lo aceptó. No puso gran resistencia al cambio, ¿no? Ya, luego, claro, ellos distinguir entre el diácono y el sacerdote les cuesta más, pero más o menos lo entienden, ¿sabes? Que entienden la diferencia entre que nosotros no consagramos ni confesamos, que es lo que generalmente ellos entienden como diferencia. Y luego lo demás depende sobre todo del comportamiento personal de cada uno de nosotros, más que lo que, digamos, el cargo que tengas, es cómo eres, ¿sabes? Entonces yo creo que más te aceptan como eres que como por el cargo, ¿no? Y yo creo que sí que yo con la gente no sentía así un rechazo. Y eso que mira que soy, también, agregale a eso que soy extranjero, también nací en Guatemala, entonces también podría haber un poco de rechazo en ese sentido, ¿no? Pero la gente lo aceptó muy bien. Bueno, cada vez estamos más acostumbrados a que los sacerdotes que lleguen sean muchos, principalmente o casi todos de Sudamérica. Tenemos aquí muchos, sobre todo en el Redentoris Mater y demás. Entonces, bueno, pues ya lo vamos viendo con una mayor normalidad el que tengamos gente principalmente de Sudamérica colaborando, porque yo creo que el papel de la Iglesia en Sudamérica es, visto desde fuera, como mayor vinculación, como que aquí como es que no está de moda ser cristiano, o sea, no está bien visto ir a misa, no está, y sin embargo en Sudamérica sí que hay mucha más participación, mucha más fe y mucha más apertura a la hora de poder decir, sí, yo creo, soy y quiero seguir el camino de la fe. Sí, ahí lo que sucede es que es algo pues natural ir a una celebración. Lo que pasa es que también ahí la población, las parroquias son muy grandes, ¿no? Las parroquias hablamos de parroquias de 20.000, 30.000 habitantes. Sí. Y hay solo un padre, ¿no? Un párroco. Y luego los laicos se hacen cargo de casi todo. De la catequesis, de la preparación para el matrimonio, de la confirmación. Entonces la gente está más acostumbrada a que depende de ellos muchas cosas de la iglesia. Porque el sacerdote, por ejemplo, hay aldeas muy remotas que tardas 3 horas en llegar porque tienes que ir andando, o hay caminos muy malos, entonces el cura no llega porque es imposible. La gente más bien va al centro de la población y ahí celebra la Eucaristía. Entonces la gente está más acostumbrada a participar porque hay más necesidad, porque hay mucha población y pocos sacerdotes. Entonces eso sí es diferente que aquí, porque aquí había muchos sacerdotes. Sí. Y atendían, por ejemplo, en los pueblos a mí me sorprendía de que había poblaciones cuando había sacerdote ahí de 150, de 200, de 300, y dije, pero ¿y para un sacerdote o 3? Sí. Así me sorprendía, ¿no? Porque allí son 20.000. Y en León de tener parroquias con 4 y 5 sacerdotes celebrando, y sin embargo ahora tienen que andar alternando, reduciendo misas, porque realmente es la situación. Y ¿cómo te organizas para poder llegar a todos estos pueblos? Bueno, pues me imagino que pues habrá pueblos en los que no podrás celebrar la palabra todos los fines de semana. ¿Cómo lo haces? Sí, como los pueblos, el estar despoblado significa que la población fluctúa, porque es un cambio, la frontera urbana y la rural han cambiado. O sea, la gente puede venir a León y el fin de semana estar en el pueblo. Sí. Entonces eso también tenemos que adaptarnos a la realidad de la gente. La gente tiene casa en el pueblo, tiene casa en la ciudad, o vienen en Bilbao, en Valladolid. Entonces nos tenemos que adaptar al cambio de la gente. La gente de repente dice, este domingo no vamos a estar porque vamos a ver 2. Entonces tenemos que organizarnos porque no nos queda otra. Porque si vas a ir por 2, pues dices, bueno, la misma gente no le parece bien. Entonces ya lo vamos entendiendo nosotros y lo van entendiendo ellos. Y entonces nos vamos organizando de acuerdo pues a cuando ellos van de vacaciones al pueblo, cuando van a ver a su casa, porque que no estén poblados no significa que estén abandonados, porque todas las casas tienen dueño. Acaban de asfaltar, por ejemplo, una calle de Villalmán y solo vive una persona
7 meses al año. Sí, sí. Y acaban de faltar la calle. Entonces no están abandonados. Acaban de hacer una casa ahí también. Entonces son realidades que ves que los pueblos... Sí, tienen vida, pero tienen un ritmo de vida diferente al que es la ciudad. Un tiempo viven en la ciudad y otro en el pueblo. Entonces tienes que adaptarte, ¿no? En los veranos, por ejemplo, ahora viene el verano. Va a llegar, determinado el verano, va a haber mucha gente. Va a haber algunos, en algunos va a haber fiesta, en otros no. Entonces tienes que adaptarte pues, a ellos. Y también, como nosotros estamos casados, tenemos que también buscar la manera de adaptarnos para que también dedicarle tiempo a la familia, ¿no? A nuestros hijos, a nuestra mujer, y que nosotros también estemos en casa, ¿no? Sí. Entonces tenemos que pues ver también, espaciar los tiempos e intentar pues buscar ahí el equilibrio. Tienes que buscar el equilibrio. Y bueno, una de las labores básicas antes de tomar esos votos del diaconado es que tienes que tener también el consentimiento y la participación de tu mujer, claro, y de la familia de aceptar y comprender de que, bueno, pues que vas a entrar en esta situación y que tienes que estar también al servicio de Dios. Claro, sí, es imposible sin el apoyo de tu esposa, porque evidentemente, si ella no está de acuerdo, pues puede haber problemas inmediatamente, porque tienes que ir a los pueblos, tu vida privada también te suena el teléfono en cualquier momento, tienes que atenderlo, y luego pues el compromiso pastoral que hay, que existe en los pueblos de las parroquias. Sin la esposa es imposible, también a nivel económico, porque al moverte al pueblo tienes que ocupar el coche, tienes que ocupar tus medios, porque claro, entonces y ella pues aporta también a la familia, entonces tenemos que estar de acuerdo también a nivel de dedicar los recursos familiares porque evidentemente están... Sí, esa labor, sí. Porque como somos diáconos no estamos separados, yo ahora soy diácono y ahora soy esposo, no. Yo soy padre de familia y ahora soy diácono, estamos unidos, es lo mismo. Entonces es lo mismo, usas el mismo coche para llevar a los niños que para ir a las parroquias. Y entonces sí, que es indispensable, pues el que la esposa además, lo ideal sería que participara también con nosotros, porque es así. Según vayan creciendo los niños también. Así los niños participaron conmigo. Bueno, ya tienen mayor 25, claro, está en Madrid, pero no. Ahora ya no. Pero sí, al principio sí participaban cuando eran niños y tal, ¿no? Bueno, Higinio, cuéntanos un poco, ¿cómo surge en ti esta idea de tomar el diaconado? Pues yo fue algo fortuito y accidental casi. Yo tenía fe, era una persona de fe, pero bueno, pues como una persona cualquiera, que cumple con los preceptos, que va a misa, que hay domingos que no puedes por el trabajo o lo que sea. Y entonces en un momento dado pues me quise formar. Digo, yo quiero formarme, quiero saber más, me interesé por... Y entonces aquí en León pues teníamos la suerte de que había un centro, que era el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Froilán, que impartía, era un centro que estaba asociado a la Facultad de Teología de Salamanca. Sí. Y entonces, pues ellos, aquí se estudiaba la licenciatura en Ciencias Religiosas, de aquella, antes del Plan Bolonia, y eran 5 años. Entonces yo me matriculé y hice la licenciatura en Ciencias Religiosas, la terminé. Pero, bueno, pues una de esas casualidades que tuve de profesor a don Jesús. Mira, estamos unidos por lo mismo. Y un día me dice, no sé si estaba yo en primero o en segundo, me dice, oye, que pues podías ser diácono, podías prepararte, ya que estás con los estudios. Sí. Y a mí me pasaba lo que al común de los mortales. Lo primero que se me ocurrió decirles que no sé muy bien lo que es ser diácono. Y bueno, pues fue transcurriendo el tiempo, se fue madurando todo, terminé los estudios y al final pues fui ordenado en el año 2016 y aquí estamos, muy feliz y muy contento. De momento, muy feliz y muy contento. Con la misma ilusión que el primer día. La verdad es que con la misma ilusión que el primer día. Sí. Bueno, ¿qué zonas estás tú ahora mismo? Bueno, pues yo llevo prácticamente desde el principio en la zona de lo que es el Torío Bajo, lo que es el Ayuntamiento de Garrafe de Torío, con todos los pueblos que tiene. Pero este año pasado, a partir de septiembre, pues el señor obispo tuvo bien aumentarnos, digo aumentarnos porque yo formo parte de un equipo de 2 sacerdotes
y el que suscribe. Y tuvo a bien pues aumentarnos eso del Torío Bajo, y ahora tenemos el Torío Bajo más San Andrés del Rabanedo, Trobajo del Camino, Villavalter y el Ferral del Bernesga. Pues el párroco organiza todo, sí, y los domingos pues cada uno hacemos lo que nos encomienda. Claro, estamos hablando de otra situación, otra realidad. Son pueblos con muchísima más actividad, sobre todo en verano. Por el Torío Bajo, bueno, pues son pueblos, sí, de muchísima actividad, y claro, pues al final San Andrés, Trobajo, bueno, pues es prácticamente como si fuera León. Lo mismo, después de tantos años ya en esta labor, ¿cómo ves que ha ido evolucionando la sintonía entre los feligreses y esa figura del diácono? ¿Lo ven ya con total normalidad? Bueno, yo creo que sí, que se va viendo con total normalidad, pero tenemos que tener en cuenta, en León somos 6 todavía. Sí. Después de, como decía Felipe, de los años que lleva ya el diaconado instaurado en la Iglesia Católica, porque se había perdido el diaconado, 1000 años llevábamos sin diáconos. Sí. Los diáconos solo era un paso para el sacerdocio. Entonces, para lo pocos que somos 6, yo me parece que bien, que nos van acogiendo. Hay gente que todavía no lo entiende bien. Incluso yo me atrevería a decir pues que poco a poco sí van. Tengo que dar un dato también, en España ya pasamos de 500. En España, me parece, no sé si llegamos a 600 o no, no estoy seguro, ¿eh? Sí, el dato no lo tengo muy... Pero sé que 500 llegamos. Hay diócesis que no tienen, que no hay todavía. Sí. Y hay otras diócesis como por ejemplo Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, pues que pueden estar en torno a los 45 por ahí. No tengo los datos ahora. Y luego pues una serie de diócesis, que hay diócesis que tienen 1, que lo acaba de instaurar, que tienen 2, que nosotros somos 6. Hay otros 6, si no recuerdo mal, que están en camino, que están preparándose para llegar. Yo creo que la gente ya lo va entendiendo y ya va conociéndonos. Y mucha gente, pues, aún sabiéndolo, pues nosotros no... La verdad es que hay veces que mi opinión es que no está muy bien explicado el decir que el diácono está porque no hay curas. Sí. El diácono tiene su propia figura, tiene su propia entidad, es un ministerio estable de la Iglesia, y no va a suplir nunca a un cura, nunca. Él tiene sus funciones bien delimitadas, sí, y bien explicadas. Entonces, yo creo que lo de sustituir al cura no es. Otra cosa es que hay falta de vocaciones, sí, cierto, sí, pero el diácono tiene sus cosas, sus funciones delimitadas y bien escritas, además, bien, sí, hechas, de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, de cómo puede servir en su ministerio, y así es. La gente necesita, muchas veces, yo siempre les digo, si tenéis alguna duda, no vayáis a la lógica, sino que preguntad y qué inquietud o qué tenéis o qué curiosidad tenéis, porque a veces sí que podemos ir al error en ese tema de eso. Pero bueno, en regla general, aquí en León estamos bien aceptados por todo el mundo, ¿eh? Por lo menos mi opinión es, de 5 estrellas, como decimos ahora, ¿no? Me parece que bien, pero sí que haría falta un poco, a lo mejor, pues hay gente que se acerca a ti y te pregunta cosas. Sí, eso, porque algo que, por ejemplo, una curiosidad, ¿no? Cuando nosotros hacemos voto de obediencia, porque, claro, el diácono puede estar casado, puede ser célibe, puede estar soltero, sí, bien. Nosotros hacemos voto de obediencia, los que estamos casados. ¿Y qué supone eso también? El compromiso es, si en algún momento dado el diácono tiene la mala suerte de Dios no lo quiera, de que se queda viudo, tampoco puede casarse ya. No podría casarse. O sea, el voto son cosas que hay que explicar para que sepan cuál es el compromiso real que se adquiere. El compromiso no es... yo llevo 2 anillos, ¿eh? Sí. Yo llevo 2 anillos, uno de casado y otro de casado por la Iglesia. ¿No? Por la Iglesia, sí. El compromiso no es algo que se tenga, que haya que tomárselo como algo liviano, ¿eh? Es serio y... Sí, es un ministerio. Es un ministerio, es serio. Sí.
Al final, bueno, pues es lo que hablábamos, o sea, es la labor de continuidad en la Iglesia. No, como bien decías, no solo eso, ante esa falta de vocaciones, sino que, bueno, pues vuestro papel y vuestra labor de sustituir al cura, no porque no lo haya, sino a lo mejor en momentos a los que él no pueda llegar y poder llevar la palabra de Dios a esos pueblos a los que ahora mismo sería imposible. Sí, es verdad. Bueno, yo, por ejemplo, claro, yo estoy con otros dos sacerdotes, y es verdad que pues sí, hay veces que apremia, que te ves, no sé, puedes coincidirte un sábado, por ejemplo, 4 bautizos a la misma hora, porque la gente dice, sí, es que yo tengo mi familia y quiero bautizar al niño a la 1 de la tarde, por ejemplo, y hay 4 bautizos o 3, y estamos los 3 bautizando a niños, porque claro, el diácono sí que puede administrar el sacramento del bautismo. Entonces sí que somos una ayuda, pero no sustituimos al sacerdote. Hay que seguir pidiendo por las vocaciones al sacerdocio, por las vocaciones al diaconado también, pero por las vocaciones al sacerdocio, porque el diaconado no va a suplir nunca al sacerdote, nunca. Sí, lógicamente es eso, como decíamos, sois una ayuda y un complemento a lo que es la labor del sacerdote, pero es necesario que haya vocaciones. Ante todo es una nueva visión de la Iglesia, ¿no? La Iglesia se tiene que entender ahora como sinodal, como todos somos ministros, porque todos somos ministros desde que nos bautizan, ¿no? Todos estamos llamados a una misión desde que nos han bautizado. Y desde ese bautismo todos tenemos un ministerio, sea el de matrimonio, sea el de una profesión, sea dar clases, sea trabajar en cualquier cosa, ¿no? Ser panaderos. Todos tenemos una misión. Y dentro de la iglesia también podríamos ser catequistas, podríamos ser cualquier misión que nos encomendara la iglesia la podríamos adquirir. Sí. Pero los ministros pues tenemos algo que nos distingue en cuanto al servicio, que nos tenemos que comprometer más. Pero dentro de la visión sinodal, ¿no? Todos participamos. Entonces, el diácono forma parte de esa realidad nueva en la cual toda la iglesia participa. Si hay un ministro que sirve desde el diaconado, pues lo hace desde la realidad de la familia, por ejemplo, que está casado, tiene hijos, trabajamos, ¿no? Tenemos una profesión, y desde ahí participamos y hacemos que la iglesia sea más rica en cuanto a su participación y en la vivencia del bautismo. Que nosotros como diáconos pues somos ministros para el servicio, ¿no? En la iglesia. Sí. Alguien que hoy pudiera sentir esa llamada y decir, ¿y por qué yo no también voy a intentarlo? ¿Cuál sería el proceso, aparte, bueno, de dirigirse lógicamente al párroco y tal, pero cuál sería el proceso normal que debería de seguir para llegar a culminar de tomar los votos como diácono? Pues yo creo que lo mejor que puede hacer una persona que se sienta llamada es primero pensarlo, asimilarlo, rezarlo, orarlo, y después acudir a su párroco para que le vaya guiando, es el que mejor le va a guiar. Sí, en caso pues el párroco, porque también entendemos de que como esto es algo nuevo, tal vez para algunos párrocos esta realidad pues no la entiendan del todo, entonces sí que hable con uno de nosotros y luego que hable con el vicario, vaya al obispado y ahí manifieste su intención de conocer, saber, pensar qué es el diaconado, en qué consiste, ¿no? ¿Cómo puedo participar en él? ¿Cuál es el proceso de formación? Entonces ya que hable con el vicario, con alguien responsable del obispado o con el mismo obispo, pues le puede orientar en el ministerio. Porque muchas veces pues solamente es una chispa, ¿no? Que uno tiene, que es muy pequeña, ¿no? Apenas si la ves, pero solamente hay que alimentarla, ¿no? Hay que ponerle un poco más de cera para que arda. Sí, porque realmente eso es un compromiso grande, importante, el que se adquiere con esta... porque es un sacramento, porque te impone las manos y hay una oración consacratoria. Entonces es un verdadero sacramento, o sea, un ministerio que te conviertes en ministro de la Iglesia Católica, formas parte del clero de la Iglesia Católica. No para el sacerdocio, sino para el servicio. O sea, nosotros estamos llamados a ser ministros de la caridad dentro de la Iglesia. Lo que pasa es que ese proceso pues lleva su tiempo porque hasta ahora las cosas de caridad más o menos las lleva las ONG de la iglesia, ¿no? Como Cáritas, Manos Unidas, todo ese tipo de o hay asociaciones de las congregaciones religiosas.
pero en realidad ese sería un ministerio que tendría que ir unido a una misión, a un envío propio de Jesús, que te envía desde Cáritas a hacer un servicio a los pobres, ¿no? O cualquier acción de la parroquia, ¿no? Que hay un ministro encargado de atender, por ejemplo, a una necesidad de los migrantes, por ejemplo, ahora que hay migrantes en las parroquias. Entonces, el ministro encargado sería el diácono, encargado de las necesidades de los pobres, ¿no? Pero es un ministro que tiene una vocación, que ha sido llamado por Dios para servir a los pobres. Entonces ya conlleva una espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad que es no solamente porque a mí me guste servir a los pobres, sino porque Dios me llama a servir a los pobres y a servir a la mesa, al altar. Nosotros servimos cuando acompañamos a un sacerdote, cuando servimos en una Eucaristía, servimos la mesa, porque somos los servidores. Y también leemos el Evangelio, porque también predicamos la palabra de Dios, ¿no? Y damos la comunión. Porque... En cualquier caso, la vocación, como hemos dicho antes, tiene que ser meditada, orada y sobre todo, si está casado, pues claro, tiene que ser de dos, depende de consensuado. Dos. Porque claro, esto pues lleva, podríamos decir que lleva un sacrificio, porque es un sacrificio. Porque cuando el diácono se va de casa, pues se va de casa. Y los domingos, pues es marcharte de casa a las 10 de la mañana y volver a las 3 de la tarde. Y a veces volver el domingo y tener algo por la tarde. Y luego durante la semana, pues si tienes alguna tarea asignada, pues también reuniones y asistir a gente. Y entonces tiene que ser si es casado, tiene que haber consenso ya de principio. Sí, porque realmente es otro matrimonio más. Eso es. Es tener dos matrimonios dentro de uno. Entonces tiene que haber consenso. Pero bueno, yo creo que si hay alguien interesado, por preguntar no pasa nada, por preguntar, informarse y no va a pasar nada. Le vamos a decir lo que se necesita y todo, pero con mucho gusto además. O sea, con mucho gusto y con mucho cariño, que para eso estamos. Cualquiera que quiera ya sabe. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra labor, muchísimas gracias por habernos dejado que os robemos estos minutos de vuestro tiempo en tantas quehaceres y tareas, y mucho ánimo y nada, pues adelante en esta labor de impartir la palabra de Dios del diaconado. Y si esto ha servido para que algún espectador, bueno, pues sienta esa llamada y quiera seguir vuestro camino, pues damos por bien invertido este tiempo, ¿no? Pues, muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Bien. Pues bien, y hasta aquí, señores y señores, ya saben, esta parte importantísima, cada vez con más peso en la Iglesia, que es el diaconado. Hemos aprendido un poco más de lo que es y hemos, bueno, pues también traído a todos ustedes estas impresiones y esta vivencia de lo que es realmente la situación de nuestra Iglesia. Iglesia en León. Nos despedimos ya. Que tengan un feliz domingo. Nos vemos la próxima semana.